Buenos días. Lamento la urgencia del tiempo. Me hubiera encantado preguntar varias cosas por la interesantísima exposición anterior. Y bueno, ya lo he hecho en mi presentación de antes de ayer, pero agradezco al comité organizador, especialmente al doctor Pacurú, la invitación para estar aquí en esta jornada tan fructífera. Ya estamos hoy hablando que siempre nos deja algo de tristeza, ¿no es cierto? Ha sido realmente muy fructífero. Hablar de aspectos biológicos en las adicciones es para mí tal vez el punto más importante de la adicción. Creo que la adicción es esencialmente una cuestión biológica, si bien tenemos por supuesto muchísimas variables que van a modificar el curso, el patrón y de alguna manera la evolución de la enfermedad adictiva. Por supuesto, tenemos poblaciones de riesgo, como puede ser la adolescencia, pero es tan fuerte el aspecto biológico de la adicción que saben ustedes, cualquier persona que por ejemplo tenga alguna operación o algún accidente y esté sometida al uso de analgésicos tipo opiáceos, tiene un serio riesgo de desarrollar adicción, y esto lo vemos clínicamente muy frecuentemente. Y esto tiene que ver justamente con que, como ya hace varios años pregona la directora del NIDA norteamericano, Nora Volkow, el uso repetido de una sustancia con capacidad adictiva es potencialmente capaz de generar cambios biológicos que son los cambios subyacentes e inherentes a la adicción. Esto significa entonces entender que desde mi punto de vista hay tres características que definen la adicción: la periodicidad y la cronicidad en el consumo de una sustancia, que con la variabilidad individual respecto de cuán vulnerables pueden ser algunas personas a esta acción, va a desarrollar cambios, y estos cambios son la adicción. Desde este punto de vista entiendan entonces que la periodicidad no es un factor tan trascendental. Si consume todos los días o si consume una vez por semana, ese patrón durante cierto tiempo va y es pasible de generar cambios, y estos cambios, una vez generados, son cambios irreversibles, y esto es la adicción. Y esto es de alguna manera lo que en esta presentación, que tal vez va a ser un poco más breve de lo que pensaba originalmente por cuestiones de tiempo, es mi idea, porque esto abre también profundas implicancias, algunos aspectos veíamos en el taller respecto de lo que es aproximaciones neurocognitivas, lo que significa ayudar a una persona a salir de ese circuito adictivo. Pero entonces entender que hay diferencias de vulnerabilidad individual, por supuesto, y hay muchas hipótesis respecto de cuáles pueden ser las características. Ahora que está mi bandera, como en casa. ¿Cuáles pueden ser estas características entonces respecto de vulnerabilidad? Y una teoría muy interesante, Nora Volkow justamente en neuroimágenes con personas con adicción, demostró que estas personas tienen menor densidad de receptores dopaminérgicos del tipo B2 en estructuras como el núcleo accumbens. Si esto es causa o consecuencia, este tal vez es un tema central. Pero saben ustedes que el núcleo accumbens y el circuito de recompensa involucra también la capacidad de experimentar placer. Y tal vez sea una hipótesis interesante pensar si hay personas con menor capacidad de estimular sus circuitos de placer por vías fisiológicas, tal vez queden más expuestas al contacto con alguna sustancia o alguna situación, y ahí vienen las adicciones comportamentales, que les permita experimentar ese placer que no tienen tan fácilmente acceso. Y esto sí lo vemos clínicamente cuando vemos la evolución de la adicción. Y como una buena evolución del paciente adicto significa que empiece a interesarse por actividades que por otros sistemas fisiológicos y por supuesto mucho más sanos le generen una sensación placentera. Estos cambios biológicos están muy claramente expuestos en estos experimentos del NIDA en personas adictas con una resonancia magnética funcional. Se hace ver, por ejemplo, a este adicto a cocaína un video neutro, donde no ocurre nada. Pero si esta persona ve un video donde hay consumo explícito de cocaína, se activan las mismas áreas del cerebro que se activan cuando consume la cocaína. Esto muestra claramente que hay un cambio en esto de funcionamiento del sistema nervioso central, y este cambio implica entonces toda una situación. Por eso me resultaba tan interesante cuando escuchaba la presentación anterior, porque esto lo vemos en este
experimento cuando a esta persona se le muestra un video, pero esto mismo ocurre cuando pasa por un barrio donde ha habido situaciones de consumo, estos lugares de riesgo, y sobre estas situaciones tenemos que intervenir. La intervención que nos mostraba justamente el ingeniero era muy novedosa. Normalmente nosotros lo hacemos desde lugares que son mucho más coloquiales. Hay cosas que ya no vas a poder hacer, tenés que evitar. Esto significa entender este cambio, que es un cambio que no puede ser modificado. Y estos cambios, justamente en estos aspectos biológicos, involucran de forma muy importante circuitos frontales. La adicción significa entonces cambios neuroplásticos en todos los pacientes que desarrollan la adicción, impacto a nivel de estructuras cerebrales. Y una muy importante son las estructuras frontales. Esto también tiene que llevarnos a discutir si lo que hasta ahora entendemos como las comorbilidades tan características de la adicción son comorbilidades verdaderas o si hablamos de estadios en la evolución de la enfermedad adictiva. Porque si hay, por ejemplo, un impacto frontal, vemos que así como se pueden afectar de distintas formas, de diverso grado, distintas estructuras, van a aparecer sintomatología clínica, que de alguna manera es la sintomatología que define la adicción. La posibilidad, por ejemplo, que haya sintomatología afectiva depresiva, esto es una comorbilidad o deriva entonces de este impacto. Sintomatología cognitiva, donde puede haber, por supuesto, alteraciones de anticipación, y esto es una característica de la persona con adicción, y su dificultad para poder hacer un plan de acción que lo prevenga de ponerse en situaciones de riesgo. Y por supuesto también mucho de lo que tiene que ver con estos aspectos que a veces se confunden con trastornos de personalidad del clúster B, personalidades impulsivas, antisociales o borderline. Y muchos de estos pacientes realmente se los mal diagnostican comorbilidad con trastorno de personalidad, porque esta sintomatología con una buena evolución mejora. Y si hablamos de verdadero trastorno de personalidad, esto no mejoraría con la evolución. Entonces, tenemos que empezar a interpretar la adicción desde este sentido y justamente de este aspecto biológico como una alteración del sistema nervioso central que invariablemente va a alterar y a modificar estructuras, y esta muy importante alteración de los circuitos frontales nos tiene que llevar a hablar de síndromes disecutivos frontales. Esto significa entender también que los tratamientos en la adicción, justamente por esta razón, deben ser integrales. No podemos pretender que usando, por ejemplo, algún esquema de psicoterapia cognitiva o de otro tipo, solamente con eso, una persona que tiene justamente severo trastorno cognitivo va a poder tener una buena evolución. Por eso es que necesitamos espacios donde se puedan compartir experiencias y capacitarnos justamente para entender que la adiccionología es un desafío que hoy por hoy todavía no se encuentran mal preparados. En el pregrado y en el posgrado no tenemos todavía capacitación suficiente. Pero entendamos entonces, y esto sí me parece interesante, por lo menos muy importante para mí subrayar, que si periodicidad y cronicidad mediante una persona desarrolla una adicción, esta situación adquiere carácter de cronicidad. Y cuando una patología adquiere carácter de cronicidad, los tratamientos también deben ser de largo plazo, crónicos. Pasa que es difícil decirle a una persona joven, vas a tener que hacer un tratamiento de por vida. Pero más allá del tacto con el que uno pueda dar o no ese tipo de información, también tengamos que entender que, así como en otras áreas de la medicina se ha entendido, y sobre todo los sistemas de salud han entendido, que las patologías crónicas tratadas crónicamente tienen menor impacto en la persona y en la sociedad y es más barato. Tratar, por ejemplo, crónicamente la diabetes es más barato porque se previenen las complicaciones de la diabetes. Lo mismo con la adicción. Y siguiendo el modelo, por ejemplo, de la oncología, tal vez tengamos que decirles a nuestros pacientes adictos que su evolución está siendo muy buena y su próximo control será a lo mejor en 3 meses. Pero tenemos que redefinir si podemos hablar de altas en pacientes con patología adictiva. Entonces, yendo un poco a estos circuitos neurobiológicos, aquí tienen un esquema de un corte sagital y un cerebro de rata, mostrando las proyecciones dopaminérgicas mesolíticas desde estructuras mesencefálicas y protuberanciales hacia circuitos basales, donde figura el núcleo accumbens, proyecciones hacia estructuras frontales con los circuitos mesocorticales, y un tema que para mí, dentro de
los múltiples aspectos biológicos que yo quiero subrayar es la incidencia cada vez más importante que vemos de los circuitos endocannabinoides en la modulación de la enfermedad adictiva y en el sostenimiento de la enfermedad adictiva. Porque como ven ustedes aquí, los sistemas endocannabinoides modulan la actividad en la amígdala, un sector muy importante en lo que significa la respuesta emocional y esta respuesta emocional al estrés, modifican también la actividad dopaminérgica en el núcleo accumbens, modifican la actividad en circuitos corticales, sobre todo frontales, y muy importantemente la actividad del hipocampo, que saben ustedes es la estructura donde se almacenan circuitos químicos, y estas estructuras generalmente tienen que ver con la fisiopatogenia de la adicción. Entonces, ¿cómo funciona con este criterio del uso de una sustancia que periodicidad y cronicidad mediante comienza a generar alteraciones de circuitos, y estos circuitos se vuelven circuitos que ya se impactan? En un comienzo tenemos entonces que por distintas vías, ya sean cannabinoides, serotoninérgicas, opioides, a través de circuitos glutamatérgicos, GABAérgicos o serotonérgicos, se modifica la actividad dopaminérgica en el shell del núcleo accumbens. Aunque un compatriota de quien yo aprendí muchísimo, Eduardo Carina, en Argentina, nos hablaba del síndrome de Popeye en adictos a la cocaína. Él quería con esto decir que estas primeras experiencias generaban una sensación de no solo satisfacción, sino de poder para enfrentar situaciones de estrés sumamente atractivas para la persona. Y tal vez la periodicidad y la cronicidad es lo que va generando que las diferencias del circuito de recompensa cerebral a partir del shell de núcleo accumbens hacia el pálido ventral y el hipocampo comiencen periódica y crónicamente a ser redundantes. Y este comienzo entonces significa circuitos todavía ascendentes hacia corteza asociativa y corteza límbica que van a generar cambios. Estos cambios significan entonces el inicio de las vías descendentes que, haciendo primero escala el hipotálamo lateral y luego ya directamente hacia el núcleo accumbens, van a generar estos elementos que son la base de la clínica de la adicción, como las vivencias de refuerzo positivo, las vivencias de refuerzo negativo, y todo un circuito que tiene que ver con estos cambios que en este experimento que les mostraba hace instantes de Naida, donde vemos el cerebro activado justamente por la imagen del consumo, se han generado justamente por estos cambios. Estos cambios no son reversibles, estos cambios significan, por ejemplo, un agotamiento de la capacidad de transmisión dopaminérgica a este nivel, con todas estas vivencias negativas que generan que el circuito de la adicción, este ciclo adictivo, sea tan difícil de interrumpir, y donde también tendremos que discutir qué capacidad cognitiva le resta a una persona para aceptar ayuda si los tratamientos involuntarios, como se discutió ampliamente durante este congreso, realmente ayudan y sirven, que yo creo que sí, porque van a significar algún grado de freno en este ciclo adictivo, donde por supuesto que seguirán funcionando las características en cuanto a la búsqueda del placer, pero seguirá también funcionando todo lo que tiene que ver con el displacer, y esto es lo que de alguna manera genera tanta dificultad a la hora de las intervenciones. Entonces, me interesa sobre todo subrayar algunas características que hasta hoy conocemos del rol del sistema endocannabinoide en toda la génesis, manutención y evolución de la enfermedad adictiva. Más allá de si lo que se consuma, el policonsumo que muchas veces tienen las personas que ayudamos, tiene que ver con el consumo de la marihuana. Saben ustedes que de los últimos 10 años para acá es tal vez el mayor conocimiento que tenemos del sistema endocannabinoide. Esto significa entender que hay sustancias endógenas que son similares a los cannabinoides presentes en la picadura de la marihuana, de los cuales conocemos 5, los 2 sobre los que hay más trabajo son la anandamida y el 2-AG o arachnonidiglicerol, y otros que tienen distinto grado de agonismo sobre los receptores cannabinoides. Pero hablamos de un sistema, como hablamos también de otros sistemas de neurotransmisión, porque este sistema, además de tener ligandos endógenos, tiene receptores propios. Hasta el momento
Se han descrito dos tipos de receptores cannabinoides, pero ya hay muchos trabajos que hablan de la posible aparición de subtipos, tanto de la superfamilia, que ya sí, entonces empezamos a entenderla, CB1 y CB2 en forma similar a lo que vemos en receptores para dopamina. Que también este sistema tiene sus propias enzimas de biosíntesis y de degradación, y que estos ligandos endógenos cannabinoides tienen una actividad lipofílica muy importante, actúan sobre estas dos poblaciones receptoriales, pero lo que en un principio se trataba de mostrar como un predominio de CB1 a nivel central y de CB2 periférico, sabemos que no es tan así. Porque si bien la superfamilia CB2 está presente en el sistema inmunológico, y el sistema inmunológico es fundamentalmente periférico, todas las células de la microglía en el sistema nervioso central son la expresión, justamente en nuestro cerebro, del sistema inmunológico, con lo cual también tenemos una función muy importante de los receptores CB2 en el sistema nervioso central. Estos endocannabinoides intervienen también en estas transformaciones enzimáticas que conducen a la formación de muchas sustancias que son mediadores químicos en la respuesta inflamatoria. Y mucho de esto se hace a partir de un ácido graso poliinsaturado que ahora está un poco de moda porque parece que hasta las galletitas vienen con omega 3 y con omega 6. Entonces, más allá de las modas en lo que significa la alimentación y saber que los omega 3 y los omega 6 realmente son útiles para el sistema nervioso central, el ácido araquidónico cumple un rol central. No sé si ustedes ven muy bien desde ahí, pero es un precursor para la formación de leucotrienos, prostaglandinas, prostaglandinas, tropoxanos, todos mediadores químicos de la respuesta inflamatoria. Y si estos son mediadores químicos de la respuesta inflamatoria, esto significa también entender uno de los mitos que todavía circulan, donde se recomienda la utilización de marihuana en personas, por ejemplo, con características de inmunosupresión, por ejemplo, cáncer o HIV, justamente porque son orexígenos. Y esto realmente es peligroso porque se modifica la respuesta inflamatoria y con esto se modifica la capacidad inmunológica. Entonces, estos receptores CB1 fundamentalmente están a nivel central y ven ustedes la localización importante, como veremos en algunas imágenes en un par de slides, en lo que significa estructuras que tienen que ver con el sistema límbico, que tienen que ver con la amígdala extendida, que tienen que ver con el circuito de recompensa. Y CB1 también en tejidos periféricos, y por lo menos desde aquí entendemos una de las consecuencias graves en términos de esterilidad e infertilidad que tienen los usadores graves o pesados de marihuana. Esto también tiene que ver con la acción a partir de receptores CB1 a nivel testicular. Y la superfamilia entonces de receptores CB2, fundamentalmente el sistema inmunológico, pero con la salvedad entonces de que las células de la microglía, que son la expresión inmunológica en el sistema nervioso central, juegan un rol muy importante en lo que es la fisiopatogenia y el rol que tiene el sistema endocannabinoide en el funcionamiento normal del sistema nervioso central. Porque si tenemos un circuito endocannabinoide, sin dudas esto existe por algo. Más allá de que se modifique con el consumo de drogas, que se modifique con el consumo de marihuana. Vean ustedes que la ubicación de receptores CB1 es muy importante entonces en todas estas estructuras subcorticales que tienen mucho que ver con el circuito adictivo, tienen una localización muy importante en todo lo que es la corteza frontal, corteza frontoorbital y toda la corteza del cíngulo, y esto también tiene que ver con la fisiopatogenia de la adicción. Entonces, los receptores cannabinoides, a partir de esta superfamilia, por ejemplo, median los efectos inhibitorios, no solo de algunos ligandos presentes en la marihuana, como es el tetrahidrocannabinol, sino de otros, sobre la liberación de todos los sistemas de neurotransmisión. Y este sistema funciona como un sistema de señalización retrógrado que influye sobre sinapsis en un radio de 40 micrones de diámetro. Esto es importante porque hasta no hace mucho entendíamos que la recaptación del neurotransmisor era el principal mecanismo que tenía que ver con la finalización de la señal sináptica. Y hoy sabemos que esto no es así. Hoy sabemos que hay una colocalización de sistemas
endocannabinoides con la recaptura, que tiene un pequeño video de una sinapsis donde se libera el neurotransmisor en la hendidura, donde el neurotransmisor liberado en la hendidura actúa en receptores posinápticos, hasta ahí era lo que sabíamos, y entonces funcionaba la recaptación. Pero vean ustedes que por acción del receptor posináptico en la membrana se genera un endocannabinoide que difunde en forma retrógrada, actúa en receptores CD1 y esta acción modifica la actividad de la recaptura del neurotransmisor. Esto significa entonces entender que en condiciones fisiológicas el sistema endocannabinoide, a partir de estos receptores presinápticos de tipo CD1, tiene un rol en la modulación de la liberación de todos los sistemas de neurotransmisión. Esto significa entender entonces que cualquier modificación externa que se realice sobre los circuitos cannabinoides y sobre los receptores CD1, que empiezan a tener un rol muy importante, no solo en la patología, sino también en la normalidad, como vamos a ver. Entonces, son receptores presinápticos, son receptores metautrópicos, esto significa que su activación genera, a partir de una proteína G inhibitoria, una serie de mecanismos calcio dependientes que, como les mostraba, van a modificar la actividad del transportador y esto va a modificar entonces la actividad de la neurotransmisión. Vean ustedes entonces que si estos, a diferencia de los otros sistemas de neurotransmisión donde teníamos neurotransmisores que se almacenaban en vesículas y estas vesículas estaban disponibles para su utilización, aquí esto es distinto porque esto significa la generación del endocannabinoide en forma equimolar cuando se lo necesita utilizar. Por ejemplo, el circuito de un endocannabinoide como la anandamida significa a partir de precursores de omega 6 que están en la dieta, los ácidos grasos poliinsaturados, y por acción de una enzima de síntesis, una fosfolipasa D, se genera el endocannabinoide y que actúa y rápidamente es inactivado por una enzima, una hidrolasa de ácidos grasos, hacia sus productos de metabolismo, que son el ácido araquidónico y la carolamina, y cómo este ácido araquidónico necesita estar en cantidades suficientes para su reutilización. Lo mismo ocurre con el otro endocannabinoide sobre el que hay más trabajos, el 2-AT. Vean ustedes que se forma a partir de una acción de un nuevo, de una enzima de síntesis, a partir de un segundo mensajero muy conocido por todos ustedes, el diacilglicerol. Esto significa entonces, como les mostraba en el pequeño video, se activa el receptor posináptico. El receptor posináptico genera, por ejemplo, este segundo mensajero diacilglicerol, y esto rápidamente genera un endocannabinoide que va a actuar retrógradamente, como decía, modificando sinapsis hasta un radio de 40 micrones de diámetro. Yo no sé qué idea tienen ustedes de lo que es 40 micrones. Para el sistema nervioso central eso es mucho. Esto significa una modulación sectorial muy importante. Y también, por acción de una hidrolasa de ácidos grasos específica, se utiliza el ácido araquidónico para actuar en este ciclo. Una interacción interesante, que son los antiinflamatorios no esteroides, inhiben a las enzimas de degradación de los endocannabinoides, y esto es una situación a tener en cuenta, con posibles implicancias. También empezamos a ver funciones normales del sistema endocannabinoide, y una muy importante que seguramente tendrá implicancias muy cercanas en lo que es la medicina, es el rol de los endocannabinoides en la modulación de las vías de dolor. Hoy sabemos, por ejemplo, que cuando una persona que por dolor crónico recibe un analgésico de tipo opiáceo, cuando a esta persona se le administra un antagonista del receptor CD1, la morfina pierde su capacidad analgésica. Y no le dije que se le dé un antagonista opiáceo, que sería lo lógico. No, el antagonista del receptor CD1 hace que la morfina pierda su capacidad analgésica. Esto habla claramente de una colocalización de receptores CD1 con receptores opioides, y que seguramente nos va a permitir usos médicos de alcaloides presentes en la marihuana. Y no es lo mismo hablar de usos médicos de alcaloides presentes en la marihuana que de usos médicos de la marihuana, como todavía seguimos escuchando. Saben ustedes que hay algunos países, por ejemplo Canadá, que con un registro muy prolijo de cantidad de personas en distintos estados, se les provee marihuana para usos médicos. Para mí es un absurdo como sostener el uso del opio como
como usos médicos y que en los hospitales haya una pequeña salita para fumar opio, porque el opio tiene capacidad de envejecimiento. Creo que es un resumen. Entiendan también que los receptores CD1 están muy ligados al envejecimiento normal y a medida que, vean ustedes, tanto en globo pálido como en otras estructuras celulares, a medida que envejecemos, decae la actividad de receptores CD1. Esto lo vemos con el envejecimiento normal, lo vemos también con la adicción, que sería replicar desde este modelo en la afectación de circuitos endocannabinoides, sobre todo los receptores CD1, sería replicar entonces daño celular, que lo vemos en la adicción. Vean, por ejemplo, saben ustedes que teníamos un antagonista de receptores cannabinoides, que era el rimonabant, y el rimonabant, que se lanzó al mercado como agente para tratamiento de la obesidad, se lo retiró del mercado por la aparición de situaciones de depresión. La verdad, creo que la enorme población de personas que utilizaron el rimonabant desde su deseo de bajar de peso, significó entonces tal vez que muchas de esas personas tenían características depresivas que simplemente se potenciaron con el uso del antagonista. Pero bueno, esto significó entonces que se lo retiraron al mercado y eso está muy bien, pero se siguen investigando con otros agentes que tienen acción antagonista sobre receptores CD1. Y vemos entonces que, por supuesto, si este es un antagonista CD1, va a inhibir los efectos del THC en humanos. Ahora bien, si contamos con este tipo de fármacos con acción antagonista sobre el CD1, también vamos a ver que, por ejemplo, en animales, los antagonistas CD1 tienen potencialidades terapéuticas muy importantes en todo lo que es el deterioro cognitivo. Esto de nuevo significa entender posibles utilidades médicas de no solo sustancias derivadas de la marihuana, sino, en este caso, de la investigación en medicina. Vean ustedes, por ejemplo, situaciones como la esquizofrenia, por ejemplo, entienden en su fisiopatogenia un rol muy importante de los circuitos endocannabinoides. Entonces, los pacientes esquizofrénicos tienen menor cantidad de receptores CD1 y esto no significa de ninguna manera dejar las teorías que siguen vigentes, dopaminérgicas, glutamatérgicas, GABAérgicas o serotoninérgicas de la esquizofrenia. Si veríamos que los receptores endocannabinoides modifican la neurotransmisión en general, vemos que estas dos visiones, por supuesto, son absolutamente complementarias. Pero es todo un tema la esquizofrenia, porque saben ustedes que mucho se discute respecto de si la marihuana es una sustancia que genera cuadros de esquizofrenia. De hecho, hay muchos trabajos que todavía son confusos en cuanto a su metodología, pero claramente hablan de un rol en la generación de cuadros psicóticos por el uso de la marihuana. Vean ustedes también que esto abre toda una perspectiva desde lo que es la acción sobre los receptores CD1 en lo que es nuestra práctica en adiccionología. Por ejemplo, la expresión de receptores CD1 se reduce en pacientes alcohólicos, se reduce en pacientes adictos a cocaína, y esto significa también posibles implicancias terapéuticas desde lo que es la utilización de circuitos y vías cannabinoides. La marihuana, por lo menos en la Argentina, lo es en el mundo, cada vez se va a transformar en un problema más importante a nivel de salud pública, justamente porque la tendencia es hacia la tolerancia, primero, y mucho después, y estamos muy cerca en la Argentina, la despenalización de su utilización y la legalización, que es lo que va a venir. Y esto lamentablemente es así. Y hoy el gran problema tiene que ver con el uso de marihuanas que han modificado genéticamente su concentración de alcaloides. Las llamadas marihuanas caseras, las marihuanas domésticas, una variedad genética que se conoce como skunk. El skunk es una variedad genética con un 70% de cannabis sativa y un 30% de cannabis índica. Esto le da mayor característica en cuanto a floración, mayor característica en cuanto a alteración en la concentración de distintos alcaloides, y esto por supuesto significa entender que cuando decimos que una persona fuma marihuana, en realidad no sabemos qué es lo que está incorporando. Primero porque saben ustedes grandes diferencias
de acuerdo a la especie, hay grandes diferencias de acuerdo al sexo de la planta, hay grandes diferencias respecto a si la picadura que se utiliza, por ejemplo, está más hecha con las partes distales o con las partes proximales. Muchas de las semillas y plantas que están en la actualidad son, por supuesto, plantas con mayor concentración que las que se utilizaban hace unos años, y esto significa también mayor impacto. Esta variante, que sería un poco la traducción del skunk, es apestosa, justamente porque la planta tiene un olor sumamente desagradable. Pero esto hace, por ejemplo, que con toda una serie de técnicas que significan darle a las plantitas en estos cultivos domésticos hogareños la cantidad de luz óptima, la cantidad de hidratación óptima. Las plantitas no solo van a crecer más verdes y más bonitas, sino van a crecer con mayor concentración, por ejemplo, de THC. Hoy estamos hablando de concentraciones de THC de hasta el 25% respecto de las marihuanas que utilizaban, por ejemplo, 10 años atrás. Y esto entonces, si también tenemos en cuenta que no todas las personas fuman igual, ¿cuánto tiempo se retiene el aire inspirado y con qué volumen inspiratorio forzado máximo? Son todas variables que hacen que cuando alguien dice fuma marihuana, realmente no podamos saber qué fuma, cómo lo fuma y cuál es ese impacto. Y tengamos en cuenta entonces que, por ejemplo, normalmente la planta de marihuana tiene, además del THC, del tetrahidrocannabinol, que es el responsable de muchas reacciones centrales, también tiene otro alcaloide sobre el que hay muchos trabajos, que es el cannabidiol, que tiene las acciones totalmente opuestas a la del THC, casi como si habláramos del yin y el yang dentro de la plantita de marihuana, y que justamente todas estas alteraciones en lo que es variedad de semillas, variedades de cultivo, formas de incrementar la concentración de THC son a expensas de una disminución del cannabidiol, y esto tiene implicancias. De hecho, hay una marihuana que se utiliza en Sudáfrica, que se la conoce como daga. El daga justamente no tiene prácticamente cannabidiol, y la aparición de sintomatología psicótica en usadores de daga es mucho más precoz. Esto significa entender también que todas estas modificaciones van a ir generando impacto. Y esto es lo que todavía, por lo menos en la Argentina, que se habla de despenalización para en algún momento legalizar la marihuana, no se ha interpretado que esto va a significar seguramente un impacto a nivel de salud pública muy, muy grande. Saben ustedes que no es casualidad que la adicción más prevalente y que causa más consecuencias es el alcohol. Y el alcohol, que por supuesto es una sustancia de uso legal, empezamos a tener como sociedad cada vez más restricciones. Entonces hoy por hoy en la mayoría de las ciudades se hacen controles de alcoholemia y nadie se le ocurre decir que es un atentado a la libertad individual que se hagan controles de alcoholemia. Y se castiga justamente a las personas que manejan vehículos bajo efectos del alcohol, justamente porque ponen en riesgo a la sociedad. Con la marihuana todavía no hay nada de eso, y hoy se habla de legalizarla sin tener herramientas, como por ejemplo podría ser algo similar a test en saliva, que sí existen, para detectar consumo reciente de cannabis. El consumo reciente de cannabis, a diferencia del alcohol, genera alteración isomotora y genera una alteración de la capacidad de reflejo mucho más importante que el alcohol, y mucho más a mayor tiempo. Hay un trabajo publicado en Bandolier hecho en pilotos de Boeing utilizadores de marihuana. Y estos pilotos de Boeing con controles sometidos en simuladores de vuelo a situaciones difíciles en cuanto al vuelo en sí, generalmente decaen en su capacidad de reacción. Esto significa entonces claramente entender que los tiempos, en este trabajo en Bandolier se habla hasta de 48 horas después de haber fumado un simple cigarrillo de marihuana. Esto significa entender que ese impacto va a ser inevitable. Entonces creo que tenemos que hablar también de una alteración. Por eso proponemos este concepto de encefalopatía con cannabis, así como hablamos de síndromes ejecutivo frontal. Y que usa, como toda adicción, usa por estadios, y esto, insisto, nos tiene que hacer reflexionar sobre qué concepto le damos a estos estadios en términos de comorbilidades o no. Donde hablamos entonces de un estadio recreacional, en el caso de la marihuana, un estadio amotivacional, un estadio depresivo y un estadio psicótico. El estadio recreacional realmente es muy difícil porque generalmente se sostienen actividades laborales o intelectuales, y esto lleva a minimizar las posibles consecuencias de la utilización de la marihuana.
periodicidad y cronicidad mediante, como hablábamos al principio. Entonces esto va a significar impacto. Este impacto va a hacer que estas teorías que al principio funcionan, pues si todo el mundo fuma, tanto lío por fumar de un porro una vez por semana o una vez cada 15 días, pero esa periodicidad o la periodicidad suficiente va a ir generando esos cambios neuroplásticos irreversibles que significan la instalación de una enfermedad adictiva. Y por más que se justifique el uso de la marihuana, que se apele a argumentos pseudocientíficos, basta con que cada uno de ustedes pueda entrar a internet y van a tener una cantidad de información basura sobre lo que significa los beneficios de usar marihuana, sobre lo que significa las bondades de usar marihuana. Y en este estadio, la verdad que mucho que no sea el límite se puede hacer, porque el riesgo de una persona adolescente que utilice marihuana al menos una vez por mes significa que ese mensaje periódica y crónicamente va a generar cambios irreversibles y esto va a tener consecuencias. Si ya hablamos entonces del segundo estadio, el amotivacional, vean ustedes que si revisan todos los criterios de Schwartz para hablar del síndrome amotivacional, salvo el último, que es la preocupación cotidiana por la obtención del cannabis y su consumo, esto es la descripción del trastorno afectivo, ni más ni menos. Por eso algunos cuestionan la identidad del síndrome amotivacional, diciendo simplemente se trata de una enfermedad afectiva en curso. Pero esto significa entonces entender que ya aquí sí tenemos que instaurar estrategias terapéuticas, farmacológicas y no farmacológicas, por supuesto. Para mí existen 4 pilares en los que se sustentan todas las intervenciones en adicción: la psicoterapia individual, el grupo, la intervención farmacológica y la psicoterapia o intervención sobre el grupo de apoyo, la familia o el grupo primario. Cualquiera de estas realmente son sumamente necesarias y cualquiera de estas, como decía en el taller hace 2 días, tiene que ser realizada por personas con capacitación profesional específica. Se puede hacer tanta iatrogenia desde una farmacoterapéutica mal llevada como desde una intervención grupal mal llevada, como una intervención individual mal llevada o una intervención familiar mal llevada. Entonces, aquí nos encontramos, por ejemplo, con una gran dificultad. No hay protocolos validados internacionalmente para farmacoterapéutica de la marihuana. Nosotros proponemos que ya en estos estadios tenemos que utilizar medicación antidepresiva o medicación que tenga algún efecto antidepresivo, por ejemplo, antidepresivos, no sé si utilizamos duales o ISRS de entrada, que es una cuestión opinable. Son pacientes que a mi criterio tienen que utilizar antidepresivos, que muchas veces utilizamos modafinilo como acción antidepresiva, que utilizamos, por ejemplo, fármacos que se utilizan en otras especialidades en medicina, como por ejemplo en gerontopsiquiatría, como es este antagonista excitatorio de la memantina, y otra serie de fármacos, por ejemplo, los agonistas dopaminérgicos. En mi criterio, el ronquinol es justamente uno de los fármacos con acción agonista dopaminérgica y por su forma de liberación extendida y controlada, tal vez nos vaya dando mayor evidencia de eficacia en la utilización de este tipo de pacientes. Y otro fármaco que hay respuesta muy controversial, justamente en la conferencia de David ayer hablaba, por ejemplo, de sí, la verdad que todos los trabajos han dado negativo para la eficacia, por ejemplo, de fármacos como el ginkgo biloba. Pero también tenemos un problema serio, porque todos los trabajos farmacoterapéuticos en adicciones son a muy corto plazo. ¿Y qué validez puede tener algo a tan corto plazo, 4 semanas, cuando hablamos de una enfermedad crónica? Y cuando no se dice, pero se sabe, que a muchos de esos pacientes que se los enrola para un trabajo, por ejemplo, ver qué grado de eficacia tiene el curso de sustancia activa un fármaco como este, se les paga a lo mejor $100 para enrolarlo. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de algo que se hace en 4 semanas, donde hay un distractor tan importante como justamente el enrolamiento y el dinero para completar el trabajo, y ver si de eso podemos sacar o no alguna conclusión? ¿Qué pasa con el estadio 3? Hay mucho trabajo, pero la prevalencia de la depresión en los usuarios de marihuana implica la prevalencia de la depresión en la población normal. Esto claramente habla de impacto justamente por modificación de circuitos endocannabinoides a partir del THC sobre estructuras y sistemas de neurotransmisión y generación de enfermedad afectiva. Y esto realmente hoy por hoy no tiene ningún tipo de discusión. Estamos hablando entonces, sí, quizás son tratamientos donde nosotros proponemos incluir anticonvulsivantes, y esto tiene que ver con
Claramente varias cosas. Yo creo que la utilización en general de cualquier sustancia que va modificando el patrón de respuesta afectiva en términos periódicos y crónicos, en términos de fases hipomaníacas y fases depresivas, va a ir generando casi un posgrado a la bipolaridad. Entonces, por eso es que muchas veces utilizamos los mismos o parecidos esquemas farmacoterapéuticos que se utilizan para las personas con enfermedad bipolar, más allá de que la mayoría de los anticonvulsivantes combinan acciones proinhibitorias con acciones antiexcitatorias, y esto significa también entender una estrategia farmacoterapéutica con fines correctivos. ¿Cuáles? Por supuesto, como estamos hablando de generar a partir de la experiencia alguna evidencia, son situaciones que cada uno podrá ver qué tipo de anticonvulsivante elegir de acuerdo a perfiles, de acuerdo a efectos, por ejemplo, ansiolíticos o alteración fundamentalmente antiexcitatorias. ¿Qué pasa entonces con el periodo psicótico? Sabemos que muchos usadores de marihuana tienen muchas veces síntomas prodrómicos a la aparición de manifestaciones psicóticas, por ejemplo, la desconfianza, por ejemplo, la susceptibilidad, por ejemplo, el volcarse repentinamente a intereses que nada tenían que ver con intereses hasta ese momento. Creo que si uno toma aisladamente, no sé, que una persona se ponga a estudiar chino mandarín, eso no significa nada, pero en un contexto donde existe, por ejemplo, otro tipo de modificaciones, donde una persona deja de experimentar placer por las cosas que habitualmente le daban placer, empieza a tener un sesgo hacia la utilización de la marihuana como única fuente de placer, como única fuente de preocupación, y en ese contexto aparece un cambio radical en sus conductas, en sus intereses. Creo que sí, eso ahí tiene que alertar de que tal vez esos sean los pródromos del cuadro psicótico que de alguna manera está llenando. Y empezar a entender entonces que esta disfunción del receptor CD1 tiene que ver con la aparición de estos síntomas psicóticos, más allá de si hablamos o no de cuadros esquizofrénicos. Aquí hay una serie de trabajos sobre el uso de cannabis y esquizofrenia. Pero si uno ve, por ejemplo, con un poquito más de detalle, se van a encontrar en esta columna con que algunas personas, por ejemplo, tienen criterios de admisión para esquizofrenia y otros se habla de algún nivel de síntoma psicótico o incluso de trastorno esquizofreniforme. Esto claramente habla de nuestra dificultad para entender los cuadros psicóticos que aparecen en personas que utilizan marihuana, porque muchas veces no cumplen cabalmente ninguno de los criterios diagnósticos para ninguna de las entidades de los manuales que usamos. No son ni psicosis inducidas, ni psicosis tóxicas, ni psicosis reactivas breves, ni trastornos esquizofreniformes, ni esquizofrenia, porque son síntomas que son muy cambiantes, son síntomas que van y vienen, son síntomas que responden a un tratamiento y que rápidamente pueden reaparecer. Y esto también, de nuevo, nos tiene que llevar a discutir respecto de si estos síntomas psicóticos se los mal rotulan en esquizofrenia, porque saben ustedes que muchos de estos pacientes se los mal diagnostican como esquizofrénicos, reciben entonces ya dosis de antipsicóticos que después nadie se anima a retirar, y esto significa empeorar los trastornos cognitivos que de por sí ya tienen producto de su enfermedad adictiva, y esto también es una gran dificultad. Después nadie se anima a poner el cascabel al gato y nadie se anima a ver si se reduce o se retira la molécula con acción antipsicótica. Vean ustedes que si hablamos entonces de estadios, en este estadio, por supuesto, también, tal vez, tengamos que discutir si se siguen utilizando fármacos con acción antidepresiva, por ejemplo, más allá de si aparecen síntomas psicóticos, que es una de las viejas discusiones respecto de si los antidepresivos pueden o no disparar sintomatología psicótica. Lo que sí sabemos es que estos pacientes responden muy mal a los antipsicóticos de primera generación. Son realmente respuestas que son muy malas, con una altísima prevalencia de efectos secundarios, por lo cual realmente recomendamos evitar antipsicóticos de primera generación, especialmente los multidonas, y sí, por supuesto, utilizar antipsicóticos ya sea de segunda o de tercera generación, y otros fármacos. La cloridina para mí ocupa un lugar central, justamente porque la patología ansiosa en la persona que usa marihuana es central. Entonces, utilizar algún agente que sea eficaz para el manejo de la ansiedad sin afectar circuitos de recompensa, creo que es un logro importante. Ya para ir terminando, entonces, les digo entonces que para mí la adicción es casi un posgrado a la bipolaridad, con lo cual, como muchos, creo que la adicción es casi un
factor epigenético que actúa entonces como un modelo de neurosensibilización al espectro bipolar. Por lo cual, esa vieja discusión de nature o nurture, tal vez tengamos que pensarla en términos de por qué vemos cada vez mayor prevalencia de espectro bipolar en las personas adictas que tratamos. Y esto también es un tema discutible, porque justamente el consumo de sustancias, como yo agregué en un esquema, está un libro muy interesante de neurología de trastornos mentales, donde se muestra la evolución maligna de la enfermedad bipolar. Esto significa la evolución donde los episodios de tanto depresión como manías o hipomanías se vuelven más graves con el transcurso del tiempo, se vuelve menor el tiempo de funcionamiento adecuado, de eutimia, donde aparece cada vez más serenidad, donde aparece independencia a estresores, donde se altera la frecuencia de ciclado y donde aparece finalmente resistencia a los tratamientos. Justamente esto es lo que vemos cuando en la evolución de la enfermedad adictiva vemos alteración en la frecuencia de ciclado, vemos fallas de la respuesta a fármacos que en algún momento sí nos daban respuesta. Esto significa también que tal vez no solo sea la adicción un factor epigenético hacia la sensibilización al espectro bipolar, sino que también esto va a ser una causa muy importante de la posibilidad de éxitos o fracasos terapéuticos. Esto es todo.